Vamos a orar. Padre, nos presentamos ante ti una vez más, muy confiados en la gracia suficiente, poderosa, eficaz de Cristo Jesús, por medio de quien tenemos entrada y acceso con confianza a tu trono para alcanzar gracia y hallar misericordia, y así tú puedas hoy edificarnos, hablarnos, tratar con nosotros. Señor, el que tenga que ser animado y fortalecido, hazlo. El que tenga que ser iluminado, instruido, corregido, hazlo. El que tenga que ser transformado, confrontado, hazlo por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Danos gracia, danos unción, danos de tu poder y fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a continuar con el tema del discipulado que comenzamos el domingo pasado. Vamos a seguir edificando. Le hemos llamado este mensaje, no recuerdo si su anuncio decía los ingredientes o los elementos del verdadero discipulado. Dice en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Este pasaje describe el llamado del Señor a sus discípulos, la selección que hizo, el propósito que tenía, el propósito doble con ellos. Después lo explicaremos un poquito más. Pero antes de entrar, cuando hablamos de los elementos, los ingredientes de un verdadero discípulo, hoy en día se ofrecen muchos productos, como por ejemplo la leche, sin que sea leche. Es increíble cómo se le llama leche de soya, leche de almendra, y no tienen absolutamente ningún ingrediente que los haga ser leche. Son sustancias, jugos, extractos, como le quiera llamar, de esos productos. Pero no son leche nada. También se vende carne que no es carne. ¿Sabían eso, no? Queso que no es queso. Huevo que no es huevo. Miel que no es miel. Aceite que no es aceite nada. Por lo menos de lo que dicen ser, aceite de trufa. Eso no existe aquí, por ejemplo. No. Un par de libras, una libra de trufa cuesta más de $100, por ejemplo. En fin, pero fuera de la comida también en otras ramas, por ejemplo, cuando yo estoy buscando zapatos, artículos de piel, mire, tengo que leer por todos lados porque en algún sitio con letra pequeñita dice piel sintética. También es muy difícil, pero dice que es artículos de piel. Lo mismo ocurre con la plata, el bronce, la madera. La mayoría no son genuinas. Esto ocurre con todo lo que tiene valor. El problema no es si esos productos falsificados, ficticios o artificiales son buenos o malos, alimentan o no. Ese no es el problema.
El problema es que se les llama lo que no son. Se hacen pasar por algo que no son. Y eso engaña a la gente, haciéndole creer que esos productos tienen las propiedades o beneficios del nombre que llevan. Y eso en verdad es falsificación legalizada, comercializada. ¿Saben por qué los negocios hacen eso? Porque hay muchos compuestos y productos originales que son muy costosos y escasos. Y por lo tanto no hay forma de masificarlos o de venderlos baratos. No es posible. Hay cosas que cuestan demasiado y no son para todos. Sale más barato y es más rápido producir alimentos sintéticos, impresionan igual, producen ganancias inmediatas y es más, hoy a la gente no le importa cuán auténtica sea cualquier producto. Sin embargo, todo eso tiene sus consecuencias, sobre todo alimenticias, nutritivas. Esto mismo que acabo de describir sucede con el cristianismo hoy en día. Hay leche de soya, hay leche de almendra, hay carne sintética, hay queso sintético, etc. La autenticidad o la calidad o la virtud espiritual de un cristiano radica en su identidad de discípulo y en su vida de discípulo. Y fuera de esa identidad y de esa vida como discípulo, no hay cristiano en el término en que Cristo les llama cristiano. Para Jesús un cristiano es un discípulo, es un seguidor y todo lo que nosotros vamos a describir. Por lo tanto, la calidad y autenticidad de un cristiano radica en abrazar un verdadero discipulado o una verdadera vida de discípulo o un proceso que los convierta en verdaderos discípulos. Y es por eso que los pastores luchamos tanto e insistimos tanto que la iglesia se vuelva a un verdadero discipulado, para que nos convirtamos en verdaderos discípulos. Así que la palabra verdaderos, la palabra discípulos, hoy en día tienen que ir juntas. Discipulado o discípulos es el principio y el fundamento del cual se debe desprender todo lo que debemos ser como creyentes. Voy a repetir esa definición. Discípulos es el principio y el fundamento, o sea, la esencia de donde se desprende todo lo que debemos ser como cristianos. Discípulo es lo más fundamental que significa ser cristiano. Es decir, que sin abrazar el llamado, la identidad y la vida de discípulos de Cristo, no podremos construir una vida cristiana genuina, creciente y exitosa. Y eso es lo que queremos ver hoy o seguir viendo. Ahora. Debo advertirles en este tema es serio. Cuando Jesús habla del discipulado, de convertirnos en verdaderos discípulos suyos o de llamarnos, Él no se anda con rodeos, ni con delicadezas, ni rebaja el estándar, ni le anda rogando a nadie. Lea los evangelios. Solo llama a la gente basado en la autoridad, la gloria y la virtud y el nombre que Él tiene, y no trata de, mira que yo soy Jesús,
que te está llamando? No, no. Les dice claramente lo que les va a costar ser sus seguidores. No anda detrás de ellos rogándoles. Y a los que dudaban inclusive les decía, ¿y ustedes también se quieren ir? Contrario. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuestan tanto que si tú rebajas los requerimientos, las peticiones y te pones ahí de delicado, vas a producir falsos llamamientos y falsos discípulos. O sea, tú no puedes llamar a alguien a la guerra y decir, hey, ¿quién quiere diversión? ¿Quién quiere vacaciones? ¿Quién quiere fiesta? Sí, vamos a la guerra. No. Si es a una guerra, el llamado es crudo, serio, realista. Lo mismo sucede aquí. Pero hoy en día enfrentamos una cultura que está metida en la iglesia, tan delicada, tan egocéntrica, que creemos que se nos ha vendido la teoría de que la vida cristiana consiste en que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la iglesia, los pastores, los diáconos, los sugieres y los líderes de célula tienen que andar detrás de nosotros, cuidando cada paso que damos, calmando cada queja que tenemos y haciendo todo lo posible para no ofendernos, para no dejar el cristianismo. Y es al contrario. Esa enfoque de buscar cristianos consintiendo su egocentrismo, lo que ha producido es falsos discípulos. En vez de haber producido cristianos comprometidos, producimos ositos de peluche. Qué fácil se rompe un osito de peluche, ¿verdad? Usted no puede ponerlo en el carro, aguántame el carro para que no se vaya en la bajada. En vez de haber producido seguidores, hemos producido consumidores y espectadores. En vez de haber producido seguidores radicales de Jesús, hemos producido buenos ciudadanos. O como dice David Platt, en vez de producir discípulos, estamos produciendo cristianos desinfectados. O sea, muy limpiecitos y nice. Eso es crudo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es duro. Pero es la realidad. Y cuando se trata de discipulado, sobre todo de ese tema, Jesús dice la verdad crudamente. Volviendo aquí al texto, el ministerio del Señor Jesús, si usted da una ojeada a capítulos anteriores y posteriores, era súper dinámico, activo, poderoso, efectivo y muy variado. En un momento está predicando a las multitudes, después está sanando enfermos, después está echando fuera demonios, después está confrontando a los fariseos y a los religiosos. Pero aquí vemos que él también sacaba tiempo para hacer algo muy importante. Y de hecho, era la parte más importante de su ministerio. Es decir, llamar a sus discípulos, pasar tiempo con sus discípulos, preparar a sus discípulos, enseñarles y convertirlos en los futuros líderes. Esta fue la labor ministerial más importante de Jesús, fuera de su obra expiatoria, por supuesto, de su sacrificio, estoy hablando. Este texto dice que los escogió, los llamó, ellos respondieron y vinieron a él, los comisionó
describe específicamente quiénes fueron cada una de esas personas. Mirándolo de atrás hacia adelante, creo que la lista de nombres tiene el propósito de resaltar cuán comunes y corrientes, cuán débiles, cuán poco especiales o capacitados eran estos hombres. Un pescador, un colector de impuestos, gente, dice la Biblia, aún sin educación. Sin embargo, el texto señala que esos hombres comunes y corrientes recibieron el privilegio de ser designados a una tarea poderosa y trascendental simplemente porque el que los designó tenía todo el poder y autoridad. O sea, el secreto de ellos llegar a ser grandes hombres no estaba en ellos, estaba en quien los llamó. Si te llama, perdón si hay aquí un Juan Pérez, pero si te llama Juan Pérez para que le ayudes en su negocio, que tiene una cadena de carritos de empanada, bueno. Pero si te llama Bill Gates y te dice, yo quiero que trabajes cerca de mí, por usar también algún nombre poderoso, Jeff Bezos, Elon Musk, ¡wow! El secreto no está en ti, sino en quién te está reclutando. Te está reclutando a la industria, a la empresa más exitosa, más poderosa del mundo. Y eso es lo que le pasó a estos hombres. Pero hay algo más. Hay algo más aquí. El texto también resalta lo primero que hizo Jesús para que pasara a lo segundo, designarles la tarea a esos hombres comunes y corrientes. Los llamó a Él. Los llamó para que estuvieran con Él y anduvieran con Él. Eso es el llamado a ser discípulos. El domingo pasado vimos en qué consiste el llamado de Jesús a ser discípulos en Juan 9, que predicó el pastor Jeremías, versículos del 18 al 25. Y ahí él desglosó el llamado. Y primero tenía que ver con conocer quién soy yo, conocer quién es Jesús. Segundo, tenía que ver con entender que el camino y vida de Jesús es sufrir, servir, es contraria y antagónica a este mundo. Tercero, tenía que ver con aceptar que seguir a Jesús es abrazar la negación a uno mismo, la abnegación, la renuncia, el vituperio. Cuarto, tenía que ver con aceptar las implicaciones prácticas que tienen que ver con confesarle, con mirar y esperar lo eterno, etc. Quiero edificar sobre esa prédica. O sea, esa es la base, ese es el llamado. ¿Ok? Nada menos que esto para convertirnos en verdaderos discípulos. Solo una verdadera respuesta a lo que Jesús nos llama, que lo acabo de describir, nos lleva, solo cuando, a ver, lo digo de otra manera, solo cuando tú respondes como debes responder al llamado de Jesús, es que podrás abrazar la identidad y la vida que debe tener un auténtico discípulo. Si no respondes conforme a como Jesús te está llamando, y acabo de describir que es un llamado radical, si no respondes genuinamente, no vas a poder abrazar la identidad y la vida de un verdadero discípulo. Hay quienes responden pero no responden, y los evangelios dan muestra de esto. Señor, te seguiré, pero deja que entierre a mi padre y a mi madre. Señor, te seguiré, pero esto otro. El joven rico también.
Entonces, allantamos a Jesús. Claro que yo te respondo. Claro que yo te amo. Claro que yo voy. Claro que te voy a seguir. Claro que voy a dejarlo todo. Pero nada, nada. Todo sigue igual. Entonces, no abrazamos la identidad y la vida de un verdadero discípulo. Esto es necesario enfatizar porque hoy en día a muchas cosas se le llama discipulado y a muchos tipos de cristianos se le llama discípulo, pero se le llama discipulado y se le llama discípulo a personas que no experimentan transformación. Y ese es el punto. Y estoy abundando, hoy todo va a ser introducción y después voy a dar algunas referencias del primer punto solamente. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, permítame explicar qué es el discipulado. El discipulado es un tipo de seguimiento, de influencia, de instrucción y de cuidado cercano de un creyente hacia otro que Dios usa como instrumento para que una persona aprenda a seguir a Jesús, aprenda a ser como Jesús y aprenda a servir a Jesús. ¿Lo repito? ¿Sí? El discipulado es un tipo de seguimiento específico, de influencia, de instrucción y de cuidado cercano de un creyente hacia otro que Dios usa como instrumento para que esa persona, ese discípulo, aprenda a seguir a Jesús, aprenda a ser como Jesús y aprenda a servir a Jesús. Y ya. Ese proceso es transformativo, es de crecimiento. Por un lado, es una dinámica relacional, un estilo, un programa o una forma de interactuar y relacionarse para poder discipular. Es decir, que está el discipulador cerca del discípulo. Hay una interacción, tiene que haberla. Existen muchos modelos, programas y formas de llevar a cabo e implementar el discipulado desde formas muy, valga la redundancia, formales y estructuradas hasta las más informales, espontáneas y orgánicas. Se discipula haciendo una reunión con 2 o 3, se discipula yéndose a tomar un café, sobre todo café, no té, café, para hablar del Señor, para hablar de su vida, etc. Existen, no hay un patrón específico. Pero, por otro lado, el discipulado también no es solo la interacción, porque usted puede decir, yo me reúno con mi mentor o con mi discípulo 5 veces a la semana, y es una cosa, él viene, me arropa cuando me voy a acostar, cuando me levanto me tiene el desayuno ya listo, y sabe de mis necesidades, y cuando la espalda me pica, está ahí y me rasca. Una interacción, wow, no. El discipulado también es un contenido, un tema, una teología. Es decir, un contenido que aprender, que asimilar, que aceptar y que hacerlo vida. ¿Ok? Sí, hablamos de cocina, hablamos de repostería, hablamos de todo y de la palabra bueno a veces, cuando nos da tiempo, los últimos 5 minutos. No, eso no es discipulado. El discipulado está saturado de un contenido espiritual y bíblico. Pero el discipulado también es, en tercer lugar, en el fondo, es un proceso, una acción o una dinámica espiritual. El fondo y el propósito del discipulado es lo que espiritualmente debe suceder en esa persona a través de esa interacción. La razón de la interacción no es la interacción per se, y de los temas que se tratan no es mera información. La razón y el propósito es que haya transformación espiritual para que crezcamos a la imagen de Cristo.
Amén. Es importante. Discipulado, sí, es una interacción. Discipulado, sí, es un tema. Pero discipulado es también un enfrentar y confrontar cómo yo estoy siendo transformado o crecer. Ahora bien, ante la crisis que enfrenta la iglesia de falta de verdaderos discípulos, y se nota por la eficacia y la fidelidad de los creyentes contemporáneos, y ante la crisis de falta de verdadero discipulado, entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué nos hace? ¿Qué es ser verdaderos discípulos? ¿Cuáles son los elementos, los ingredientes que nos hacen auténticos discípulos? Y permítanme ilustrar esto a través de una experiencia de vida muy profunda que he tenido con la pasta, la comida, los espaguetis, los tallarines. ¿Cómo así? Bueno, yo cuando era niño la comida que menos me gustaba eran los tallarines, la pasta, los espaguetis. Aprendí a comerla a la fuerza, porque en mis tiempos o comías. No podía ni siquiera dejar, pues quédate con hambre, ni eso había. Y la fui aceptando, pero nunca me pareció nada especial. Siempre me pareció la comida más común, aquella que hay que comer cuando no hay dinero. Dicen, ¿qué vamos a comer? Bueno, espaguetis. Lo último en la cadena alimenticia. Lo último, empiezas con churrasco, langosta, no podemos, bueno, papas fritas, no podemos, bueno, arroz con huevo, no podemos, pues espagueti. Así de pobre. Pero nada. Pero cuando viajé a Italia, me volví fanático de la pasta. Pregúntele a mi esposa, por mí quisiera cenar todos los días pasta. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, les tengo buenas nuevas de gran gozo. En Italia la pasta no engorda. ¿Sabía usted eso? Deliciosísimo. Yo no puedo explicarle lo delicioso que son los platos italianos hechos de pasta y las 100 y pico de distintos tipos de espagueti que tienen. Bueno, ¿por qué? La tierra donde se cultiva ese trigo es diferente. El trigo es diferente. El agua y los fertilizantes son diferentes. El procesamiento de hacer la harina es diferente. La cocción es diferente. Ese es sobre todo clave, hermanas. Y las salsas son ligeras y naturales. Ahí está el secreto. Por eso es que es saludable y deliciosa. Ahora, volvamos a los discípulos. Cuando hablamos de qué nos hace verdaderos discípulos, qué tierra, qué agua, qué proceso, qué cocción, qué ingredientes hay. Y aquí venimos a nuestro texto. Pasar tiempo con Jesús. Eso hace a uno un verdadero discípulo. Venid en pos de mí y yo conmigo os haré. Yo, no la iglesia, no el pastor, no los diáconos, no las actividades, no el nombre evangélico, ni reformado, ni bautista, ni metodista. No, yo, Jesús, solo yo os puedo hacer verdaderos discípulos. Un discípulo ha sido llamado por Cristo hacia Él, para estar con Él. Lo único que necesitamos es convertirnos en buenos y fieles seguidores de Él. Las dos palabras que contienen el llamado de Jesús a ser discípulos son: sígueme
que significa estate cerca de mí. Cambia de dirección en tu vida y ven tras de mí. Sigue por el camino de Él. Y eso es un llamado. ¿Cómo así un llamado? Ya lo he dicho. Es una orden, no es una sugerencia. Medita en su casa la importancia que tiene en el llamado a ser discípulos, de que es un llamado con autoridad. No es un ruego, ay, hazme el favor, sígueme, si no voy a perder mi gloria y majestad. La otra palabra que usa el Nuevo Testamento es venid en pos de mí. Ve en pos, sigue sus pisadas, colócate detrás de alguien para que veas lo que hace y cómo vive. ¿Por qué los discípulos tenían que pasar tiempo con Jesús? Para conocerle, para aprender de Él, para descubrir la belleza, la majestad, la gloria, la autoridad de la persona y el carácter de Jesús. ¿Qué más tenían que conocer estos discípulos de Jesús? Jesús no los llevó a conocer de política, de economía, a conocer de Él. Tenían que conocer su identidad divina, que Él era el único Hijo de Dios, su naturaleza divina, poderosa, omnipotente, su carácter maravilloso, cautivante, atractivo, perfecto, único, dulce, deseable. Su palabra eficaz, transformadora, satisfactoria, nutritiva, suficiente, veraz. Tenían que conocer su poder y su autoridad en el mundo para reinar, hacer su voluntad y gobernar. Escuche, hermano, es este conocimiento de Él, es esta influencia divina en ellos y es ese trato de Jesús con ellos lo que los habría de capacitar para predicar con verdad, con compromiso, liderar, enseñar y resistir cualquier sacrificio y persecución. ¿Cuánto te ha afectado Jesús? Respuesta, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Pregunto, es al revés. ¿Qué clase de cristiano te ha hecho ser el mismo Jesús? Pero las iglesias, los pastores, los cultos no pueden producir una clase de cristiano que solo tu comunión íntima con Jesús puede producir. Es de esa relación tan cercana que surge un discípulo. Alguien que por su amor e identificación con Cristo está dispuesto hasta morir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hemos pasado suficiente tiempo y no pasamos suficiente tiempo con Jesús. Y no lo conocemos lo suficiente. Y Él no nos ha afectado o impactado lo suficiente. ¿Qué se desarrolló en los discípulos? ¿Qué se cultivó en los discípulos como consecuencia de conocer y absorber y ser saturados de Jesús? Voy a mencionar así nomás, 6 cosas probablemente. En el libro El verdadero discipulado de William MacDonald, él menciona los elementos esenciales en el primer capítulo que nos hacen verdaderos discípulos. Al estar con Jesús, y como dije, me quedo aquí, y designó a 12 para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Número 1, al estar con Jesús, ellos tenían que aprender a amar a Jesús más que a nada y que a nadie. Amén.
Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es, subraya esa palabrita, digno de mí, que es radical. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lo primero que Cristo quiere contagiar en ti, provocar en ti, producir en ti, es que tú desarrolles en esa comunión cercana con Él lealtad, compromiso, devoción, convicción fuerte, grande acerca de Él. Un discípulo es alguien que se ha convertido en un adorador devoto, firme, inconmovible de Jesucristo. Ha aprendido a ser un hombre de devoción, de comunión estable. Su compromiso, su amor, su lealtad por Dios es muy evidente. Es lo que más se nota en un discípulo. Convertirse en un hombre de adoración significa disfrutar de comunión íntima con Dios. Amarle es querer pasar tiempo con Él, es disfrutar de Él. Y eso se convierte en lo más importante y habitual en tu vida. Amar a Jesús significa adorarle. A la hora que te juntas con otros discípulos, te deleita adorarle y exaltarle. Adorarle y amarle significa conocer, apreciar, estudiar el carácter de Dios, la grandeza de Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios. Adorarle significa que Él no es una excusa para ti, un entretenimiento, una moda. Que Jesús no es simplemente una forma de pasarla bien. No, es lo más precioso, lo más esencial, lo más fundamental, lo más vital de tu vida. Eso es lo primero que tenían que aprender al pasar tiempo con Jesús. Lo segundo que tenían que aprender, Juan 8:31, es aprender a escuchar su voz. Aprender de Él. Escucharle a Él más que a nadie. Atender y aprender su palabra. Un discípulo tiene un compromiso y una relación profunda con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que mi Señor, lo que mi amado, lo que mi líder me dice a mí. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús define a un discípulo como alguien que permanece en su palabra. No dice que solo lee su palabra, que sabe su palabra o que habla de la palabra, sino que permanece, que se queda ahí permanentemente, que persiste en eso, que siempre acata lo que esa palabra dice. Permanecer es un término de ubicación. No tiene el discípulo otra ubicación. ¿Dónde pensar? ¿Dónde razonar? ¿Dónde decidir? ¿Dónde aprender? ¿De dónde guiarse? Solo en las palabras de Cristo. Eso es permanecer en su palabra. Ahí es de donde el discípulo aprende. Ahí es de donde el discípulo puede crecer y cambiar. Ahí es donde el discípulo es confrontado, tratado, corregido. Un discípulo siente hambre y necesidad por la palabra, dependencia. Un discípulo estudia la palabra de una manera devocional. ¿Cómo así devocional? Es decir, para que el Señor trate conmigo, para que Dios me hable al corazón. Un discípulo crece constantemente en su conocimiento de las Escrituras y en su capacitación por la palabra. No juega con eso. Un discípulo tiene una disciplina consistente.
de lectura, sabe estudiar la palabra. Un discípulo ama las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia. Tercero, lo tercero que tenían que aprender los discípulos al pasar tiempo con Jesús, es obvio, aprender a ser como Él. Tomad mi yugo, Mateo 11, 29, y aprended de mí. ¿Y cómo es Jesús, dice ese pasaje? Que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué siervo! Jesús fue el primero que les modeló obediencia, dependencia, lealtad a su Padre. No hago nada por mí mismo. Si está tomando notas, Lucas 9:55. Había una gente ahí que no quisieron recibir a Jesús de Samaria. Y los discípulos, tan sabios, tan tremendos, dicen: Señor, manda que descienda fuego sobre ellos. Ya se acabó el problema. Son como los diáconos que vienen donde el pastor: Pastor, acabamos de diseñar nuestro programa de disciplina eclesiástica. Le hemos llamado la solución definitiva. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. O sea, quieren acabar con los hermanos, liquidarlos. Y así eran los discípulos, y Jesús les reprende: ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿No saben qué espíritu debe haber en ustedes? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, le dice Pablo a los Efesios 4:20. Los gentiles andan así, pero ustedes no han aprendido eso de Cristo. Si algo quiere Jesús es que cambiemos, que querramos ser como Él, que estemos resueltos a rechazar lo que somos pecaminosamente, que despreciemos lo que somos pecaminosamente y que valoremos lo que hay en su corazón, en su carácter, en su bondad, en su sabiduría. Es imposible estar cerca del Señor Jesús, estar conscientes de Él, de su naturaleza, amarlo y no ser sensibles a lo que es disonante, contrario, horriblemente opuesto a lo que Él es, nosotros, y que está en nosotros. O sea, cuando nos vemos a la luz de la belleza del Señor Jesús, de la fidelidad del Señor Jesús, del amor del Señor Jesús, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo vemos nuestros pecados? ¿Nos justificamos? ¿Nos excusamos? ¿Los maquillamos? ¿Los validamos? No. Queremos ser como Él. Un discípulo es un aprendiz humilde, dispuesto, dócil, manso, que ve su pequeñez para poder cambiar. La peor contradicción del cristianismo y la peor imagen de un cristiano es el que cree que sabe todo, que no debe aprender y que él se debe formar a sí mismo. Es una contradicción. Cuarto, ¿qué debían aprender los discípulos al pasar tiempo con Jesús? Aprender a obedecer. Aprender a obedecer. Cuando Jesús llamó a Mateo 9:9, estaba sentado a la mesa de los impuestos haciendo dinero. Ganaba bien. Tenía uno de los trabajos más remunerados de su época. ¿Saben cuál era? Ser funcionario público. Lo digo en términos así, más delicados. Fácil. Trabajaba, no sé, pocas horas al día, para cobrar, coger mi tajada y ya.
Cuando el Señor lo llama, él inmediatamente renuncia a su trabajo, a su salario, a todo lo que tenía, para volverse un pobre seguidor del maestro, del rabí Jesús. Qué gran cambio, ¿verdad? Sed imitadores de mí, 1 Corintios 11:1, como yo de Cristo. Un discípulo está ansioso por dar pasos de obediencia, por agradar a su Señor. Un discípulo está dispuesto, tiene suficiente amor y deseo por ir a donde el Señor lo mande. Cuando alguien te pida que hagas algo para Dios, para su reino, la pregunta que te tienes que hacer, obvio, la primera pregunta que tienes que descartar es: ¿en qué me conviene? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? Eso te convierte en un, ¿cómo se dice?, mercenario, que luchas por dinero. La segunda pregunta, que tampoco debe ser la primera, es: bueno, puedo, no puedo, déjame hacer cálculos, voy a chequear mi calendario. Sí, para el 2027 aquí tengo un huequito, ¿cuánto me va a costar? No puedo, uy, ese día tengo juego de tenis o lo que sea, de pádel, hoy no se juega tenis. No, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿quién es el que me está llamando? ¿Será el Señor que quiere que yo haga eso? Y responder en tu comunión con Dios a eso. Sí, Dios te puede guiar y dar sabiduría haciendo tus cálculos, pero toma en cuenta que tus cálculos pueden estar siendo hechos sobre la base de un corazón engañoso y egoísta. Porque tienes que de verdad examinar si en tu corazón está primando la lealtad, la fidelidad, la obediencia, el temor y el amor a Dios. Ya después que examinas cómo está tu corazón, puedes decir: no voy, no puedo. Un discípulo como Mateo pagó un precio bien alto. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús? Pero ¿cómo Jesús va a querer que deje mi país? Yo digo: ¿y cómo no? ¿Y por qué no? Jesús es dueño de la multinacional, de la empresa global más grande del planeta, con sucursales en todo el mundo, grandes, medianas y pequeñas, desde las capitales en todos los países hasta los campos más pequeños de todos los países del mundo. Y tú trabajas para Él. Él puede. ¿Cómo voy a dejar a mis familiares? No. ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Qué estás dispuesto a dejar o renunciar por Jesús? Acuérdate de Mateo. Tu trabajo, seguir haciendo dinero, tus planes propios. Pero avancemos. Número 5. Al pasar tiempo con Jesús, los discípulos tenían que aprender a negarse a sí mismos, a seguir el camino de la cruz y a sufrir. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es el pasaje paralelo del de Lucas 9 que predicó el pastor Jeremías. El discípulo sabe, como dijo Pablo en Gálatas 6, que tiene que morir al mundo y el mundo morir a él. Me glorío, me gozo, decía él, pongo mi esperanza solo en la cruz del Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado para el mundo. El discípulo sabe que tiene que
que seguir a Cristo, vamos a ponerlo en términos sencillos. Les voy a dar una revelación que no salga de Santiago. Seguir a Jesús cuesta. Tiene un precio. No todos lo pagamos de la misma manera, pero todos tenemos que pagar un precio para seguir a Jesús. Algunos son sus negocios, algunos son sus afanes, algunos es su orgullo, algunos es su religiosidad, lo que creen de sí mismos. Otros son sus amigos, pueden ser sus propios planes. Pero seguir a Jesús siempre cuesta. Y muchos no aceptan a Cristo como su Salvador. O sea, rechazan la vida eterna, la salvación, el perdón de sus pecados, prefiriendo ir al infierno porque no aceptan lo que Jesús les está pidiendo para seguirles. Por eso Jesús dijo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede heredar la vida eterna. A mí me pasó, no sé si a usted le pasó, pero así como me ven, yo me creía la gran cosa. Me creía demasiado inteligente para seguir a Jesús. Demasiado bueno, con demasiados planes, a los 16, 17 años, con demasiadas cosas por vivir para seguir a Jesús. Qué engañado. El discípulo sabe que tiene que crucificar su carne para vivir espiritualmente, para crecer en santidad y carácter, para cambiar, para obedecer y para ser más como Jesús. No se puede vivir la vida cristiana sin una cuota de padecimiento. Todos los que quieren, le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, 10, 11. Vivir piadosamente padecerán persecución. Sexto, pasar tiempo con Jesús para aprender a ser espirituales. O sea, tener claras inclinaciones, valores, preferencias espirituales hacia las cosas divinas, hacia las cosas de arriba. Tener metas espirituales y eternas. Dejar de vivir con un enfoque terrenal, temporal. Saber cuánto necesitamos a Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Querer andar en la vida, en la fortaleza, en el poder y en el gozo del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Anhelar ver el fruto del Espíritu desarrollándose en mi vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, etcétera. Aprender a depender del Espíritu Santo. Y séptimo y último, pasar tiempo con Jesús para aprender a servir y amar al prójimo. Faltaba esa, ¿verdad? El discípulo valora la salvación de un alma, valora la gran comisión porque es un mandato de Cristo. Lo único que quiere ofrecerle a la gente es a Cristo. Ese es su principal mensaje hacia los demás. Tiene muy pendiente que está representando a Cristo en el mundo, que es su embajador. Está muy consciente de que debe ser sal y luz para este mundo herido y en tinieblas. Aprovecha los muchos contextos y oportunidades y relaciones que tiene, sobre todo para representar a Cristo. El discípulo es un hombre con aspiraciones de servir, de usar sus dones, de servir a los demás, de amar a los demás. Tiene que hacerlo con valentía. Un discípulo es siervo de los demás, no vive para sí mismo, porque quiere ser como Cristo. En conclusión, ¿estás desarrollando estas características en tu vida aprendiendo de Jesús? ¿O retrocede un poco? ¿Estás aprendiendo de Jesús? ¿De quién estás aprendiendo tu cristianismo? Y te ruego, te suplico, hazme el favor,
no aprendas el cristianismo de la cultura prevaleciente en Occidente, en América, en República Dominicana y en Santiago. Estados Unidos, República Dominicana y Santiago te va a enseñar un cristianismo que no es el de verdaderos discípulos. Número uno, te va a dar los tips, las claves para poder ser eficazmente un cristiano materialista. Y te vas a graduar de ser un buen cristiano materialista. Y todo es dinero, y todo es más, y todo es consumir, y todo es tener, y todo es comprar. Y te va a hacer creer que eres un buen cristiano. Uy, les estoy aguando la vida, dañando. No compres el cristianismo de la cultura que te rodea. La cultura que nos rodea se ha metido en la iglesia. Y queremos un cristianismo consumista, cool, divertido, metalizado. Todo es jipeta, todo es casa, todo es playa, todo es vacaciones, todo es tener y tener y tener y ropa. Esas son bendiciones, pero esas bendiciones ahora son demasiado importantes para ser felices. Soy feliz, llegó el Black Friday, soy feliz, compré mi lavadora. No cantamos así, pero se nos nota en el rostro. Ese Black Friday produce más gozo que un culto de avivamiento en los creyentes, ¿sí o no? Y el doble sueldo, ¿cómo se le llama? Regalía pascual. Esas semanas los hermanos andan con el rostro brillante, que pudieron cambiar la nevera, el carro, el colchón, etcétera, etcétera. El gozo que tengo yo de ir de 5 días, el mundo sí me lo dio. Puedes decir que se te conoce por tu evidente amor y lealtad a Jesús, que se te conoce por tu apego a su palabra, por tu deseo de obedecerle y agradarle. Puedes decir que se te conoce por la manera como luchas contra ti mismo, contra el mundo. Puedes decir que se te conoce por tu amor por servir y hablar de Él. Esas cosas que acabo de mencionar son los elementos más serios o que debes tomar más en serio en tu vida. Abrazar y practicar estas cosas es más importante que tu trabajo, que tu dinero, que tu familia, que tu tiempo, que tu diversión y que tus posesiones. Así que tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que sea para procurar aprender en Jesús estas cosas. Así que te pregunto, ¿qué te está impidiendo en la práctica responder al llamado de Jesús a estar con Él y aprender de Él? Vamos a orar, pongámonos de pie. Y hay quienes quizás todavía no han dado el primer paso. Jesús es tan hermoso, tan precioso, tan valioso, tan importante. ¿Qué tienes que responderle a Él? Ven a Él. Ven a Él. Señor, abre nuestros ojos para descubrir el valor, la belleza de Jesús y para entender
que nada en este mundo tendrá ni el valor ni la belleza que encontramos en ti. Tú con tu autoridad le dijiste a tus mismos discípulos, ¿y ustedes también se quieren alejar de mí? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Perdónanos cuando nuestro corazón infiel se vuelve a otras cosas y hace de cosas terrenales su esperanza, su delicia. Que nada te reemplace a ti en mi vida, Señor. Y que hayan aquí personas, quizás que por primera vez tienen que responder este llamado. Y yo te digo, entrégate a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Ríndele todo a Él y en Él hallarás la vida. En Él, cuando pierdes, ganas. Pero sin Él, cuando ganas, pierdes. Ven a Él. Amén.